Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un momento histórico, porque el ciclo Dialogando desde el Sur surgió en alianza entre los departamentos de posgrado, particularmente el programa de cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de Ciencias Sociales hace muchos años y surgió para generar un espacio que permitiese a nuestras y nuestros brillantes estudiantes del programa de cursos para el doctorado exponer públicamente ante la comunidad universitaria y también sin límites sus ideas, sus propuestas, sus investigaciones, sus trabajos en curso. Pero claro, resulta que a lo largo de 11 años, desde que en abril del 2009 tuviéramos la primera reunión del ciclo, esa última parte de la propuesta, o sea, que fuera el mensaje sin límites, de hecho estaba limitada, porque solamente cabía a quienes asistían a las reuniones. Por lo tanto, a quienes estaban en Buenos Aires, a quienes podían llegarse ese día hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a quienes podían llegar al salón. Y bueno, la verdad es que era más un enunciado, una expresión de deseos que una realidad. Hoy es terrible decir esto, pero gracias a la situación catastrófica que está viviendo el mundo, nos hemos visto obligados en todos los países a echar mano de estos recursos telemáticos que realmente hacen justicia a aquel viejo refrán de que no hay mal que por bien no venga. Indiscutiblemente, es algo calamitoso, algo que está generando muertes, que está generando tristeza, enfermedad, daño económico en todo el mundo, pero de esto están surgiendo descubrimientos como este que ha sido el de encontrar plataformas telemáticas que facilitan que hoy podamos estar reunidos por primera vez en la historia de este ciclo Dialogando desde el Sur, reunidos simultáneamente 4 continentes en estas ya más de 70 personas que han ingresado a la sala. Los latinoamericanos nos hemos tenido que volver puntuales con estas técnicas, porque estas técnicas están hechas en el mundo de la puntualidad. Los latinoamericanos, que somos endémicamente y pandémicamente impuntuales, nos hemos tenido que acostumbrar a que ahora los eventos que están llamados para las 6 empiezan a las 6 y terminan a una hora determinada y no hay nada que hacer, no continúan. Y siendo las 6:10 de la tarde, ya tenemos más de 70 personas colocadas en 4 continentes, porque he visto quienes ingresaron en sala de espera y quienes siguen ingresando. Por ejemplo, ahora ingresa una persona desde Colombia, tenemos personas aquí, veo personas de Chile, personas de Brasil, personas de Ecuador, de Colombia, de México, de Angola, de Holanda, de España. Y esto antes era impensable. La verdad hubiera querido que no hubiera sido necesario que se muera gente para que descubriéramos esto. Pero esto queda definitivamente. Porque realmente esta posibilidad que estamos teniendo ahora era
algo que jamás se nos hubiera ocurrido 3 meses atrás. Así que, qué bueno hoy tenerles aquí para nuestro primer evento por plataforma Zoom. Insistiremos en no utilizar el adjetivo virtual por 2 razones. Razón número 1, les invito a ver, especialmente a quienes hablamos castellano en sus diferentes formas, les invito a ver el diccionario de la Real Academia Española y vais a descubrir que la palabra virtual está mal empleada en castellano cuando hablamos de clase virtual o encuentro virtual o algo así. Se trata de una errónea traducción del inglés. No traducción, transliteración del inglés. Van a ver que la Real Academia sostiene que virtual es algo que no existe. Y esto sí que existe, y existe físicamente, como bien lo marcaba el doctor Ferreira en el acto de apertura de los cursos, ni más ni menos que Mario Bunge le dijo a él en su momento, jamás llame virtual a algo que sí tiene una existencia física. Y esto tiene una existencia física. Yo de hecho estoy acá y vosotros estáis allí. Y la red existe y la comunicación existe. O sea que esto de virtual no tiene nada. Esto es absolutamente presencial porque yo estoy viendo a cada una y cada uno de ustedes y las personas que van a exponer están allí. Pero es una nueva era y es una nueva manera de encarar las cosas. ¿Quién va a ser la persona que va a tener el privilegio, va a pasar a la historia en pocos minutos, siendo la primera persona que va a exponer en la nueva era de Dialogando desde el Sur? Se trata de una amiga muy querida. Se trata de Bianca Leite. Bianca Leite es, y tiene mucho orgullo en eso, magíster, tiene una maestría en género por una universidad que yo la quiero entrañablemente, porque además he tenido la oportunidad de estar en ella varias veces gracias a un profesor cuya cara estoy viendo aquí, que es ni más ni menos que el eminente profesor doctor Wilson Alves de Sousa, porque se trata de la Benemérita Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Pero además, Bianca no se ha limitado a estudiar las cuestiones de género. Bianca tiene una trayectoria que me consta personalmente, tiene una trayectoria de compromiso y de lucha por los derechos de las personas LGBTI. Bianca pertenece, por lo tanto, a aquellos juristas, mujeres y hombres, que no separan la teoría, los estudios, el gabinete, de su compromiso práctico con la vida, con la sociedad, con la construcción de un mundo mejor. Bianca nos va a hablar hoy de la violencia de género en tiempos del COVID-19. Una mirada feminista. Yo tengo un enorme interés por conocer esa mirada feminista de Bianca Leite. Así que, querida Bianca, te escuchamos con enorme interés. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Me quedo muy contenta de escucharte porque ya sabes que admiro muchísimo y que soy muy agradecida por esta relación que podemos ahí cultivar también afuera de las clases, en los pasillos y por ahí en la UBA, así que estoy muy agradecida de estar acá en este momento, también de presenciar, ¿no? Como todo lo que ya decías. Y nada, vengo acá un poco a proponer una mirada distinta acerca de todo lo que está pasando, que puede ser que sea distinta, pero también una mirada común a muchos y muchas que están acá, y que mi propuesta es justamente como intercambiar
estas miradas, estas impresiones. Y a las personas que hablan de forma nativa, ponele el castellano, me perdonen si hablo un poco de portuñol, lo voy a intentar hacer en castellano porque creo que la mayor parte de las personas que están acá hablan castellano y voy a seguir en eso también. Bueno, desastres en general suelen intensificar o evidenciar aún más las consecuencias del machismo y de desigualdades de género. La violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, en contextos de pandemias, de guerras, de grandes catástrofes, no es una novedad, incluso es relatada, historizada muchas veces en diversas obras académicas de muchísimo respaldo, también en la literatura. Recién estuve leyendo el clásico ensayo sobre la ceguera también, que trae ahí cuestiones interesantísimas para pensar este momento que estamos viviendo. El acoso, el abuso sexual, el estupro, la sumisión de las mujeres fue a lo largo de la historia sin duda una estrategia de demostración de poder, ¿no? De un grupo hacia el otro. Acá los que son historiadores, historiadoras, por ahí pueden abordar eso de una manera aún mejor que yo, pero sin duda es un tema que viene por toda la historia. Pero lo que quisiera marcar acá es un poco que me parece que nunca antes o pocas veces en la historia pudimos mirar hacia una crisis humanitaria con una dimensión mundial y poner en esta mirada una perspectiva de género en tiempo real, o sea, al paso que está aconteciendo, lo estamos haciendo. Y una reunión como esa, que estamos acá, personas de 4 continentes, está ahí un poco para mostrarnos eso y las potencias que tiene esa oportunidad de esta mirada compartida y que se pasa en tiempo real, ¿no? En tiempos con grandes expectativas, o sea, con grandes ansiedades acerca de cómo va a ser el mundo post pandemia, me parece que urge pensar también las desigualdades de género de una manera más honesta, responsable y principalmente que en estas discusiones tengamos participación activa de las mujeres, principalmente en los espacios de poder, los espacios de decisión, de tomada de decisión políticas. Pensemos al menos empezamos a pensar que entre las lideranzas de los países, en general en el mundo, solo cerca de no 10% son mujeres en estos espacios que ponemos como destaque del poder ejecutivo, que por supuesto no es el principal o la única manera de tomar decisiones políticas, pero es un gran símbolo de espacio de toma de decisiones. Y cuando yo me refiero a mujeres en el plural, no lo digo al acaso, somos plurales. O sea, poseemos identidades diversas. Que ustedes me puedan mirar y me vean como una mujer con todo lo que esto puede significar, esto es solo una de las cosas que me puede definir y construir. Esta es solo una de las cosas que soy. Soy mujer, blanca, migrante, lesbiana, joven, candomblessista y más un montón de cosas que me construyen todo el tiempo y que tienen una gran participación en la persona que soy. Y por eso el trato con las mujeres en el plural, también como una manera de evidenciar, para que no seamos reducidas tampoco a los espacios de discusiones, entre comillas, identitarias, o sea, una de las carpetas de temas que suele ser la única a la que podemos estar en un espacio de destaque, por así decir. Este es también un proceso que suele pasar con personas afrodescendientes, con personas LGBTI y con las demás minorías políticas que estamos acá viviendo en este mundo. Este espacio de la mujer, yo veo por ahora, al paso que acontece todo, que tiene que ver con esta pandemia, está un poco en tránsito entre el viejo, lo que veíamos antes acerca de los lugares que ocupan las mujeres, y el nuevo. Al paso que la mayor parte de los puestos de trabajo en el área de salud están ocupados, al menos en Brasil, por mujeres, son las mujeres las grandes responsables que están actuando en los hospitales y en la salud en general.
la mayor parte de los también puestos de lideranza están con los varones. O sea, somos la mayoría y estamos afuera, o sea, trabajando fuera del espacio privado de casa, también poniéndonos ahí en esta lucha, que me parece buenísimo que estemos también en estos espacios, pero también nos queda que estamos actuando todo el tiempo dentro también del espacio del cuidado, pero dentro de nuestras casas. Las mujeres que están en las periferias, las mujeres de los pueblos originarios, en los quilombos, que en Brasil quilombo tiene un sentido muy distinto a lo que se usa acá en Argentina, tiene mucho que ver con la resistencia de los pueblos afrodescendientes y africanos también en su tiempo, y toda esta lucha por la garantía de poder cumplir el aislamiento obligatorio están siendo conducidas por mujeres en sus puestos de frente. De hecho, acá en Argentina, ahora puedo mencionar la luchadora Ramona, que es una militante del grupo La Garganta Poderosa y también luchaba por la gente que vive ahí en el barrio 31, que puede ser familiar a mucha gente que estudia en la UBA. Recién, lamentablemente, padeció por el COVID y fue una figura que estaba adelante de las luchas de la comunidad por acceso a agua y condiciones básicas para cumplir este aislamiento. En casa, por su vez, las grandes responsables por las tareas de cuidado con las niñas, los niños y los adultos mayores también son las mujeres, aun cuando éstas comparten su vida con otra persona, con un varón que sean casadas. Una investigación de recién fue hecha que incluso durante esta pandemia, esta investigación pasó en el Reino Unido, fue publicada también en Brasil por la Universidad Estadual de Río, que nos apunta que la producción académica también de las mujeres ha estancado, o sea que no aparecen tantas mujeres produciendo activamente las investigaciones y cuando las interpelamos a ellas, nos contesta que se sienten frustradas porque toda la supervisión de la educación de sus hijos y sus hijas están un poco concentradas en ellas y que toda la cuestión del cuidado está ahí ocupando todo el tiempo y con poca división del trabajo que se hace en casa. Algunas investigaciones del IBGE, que es un instituto de Brasil muy respetado, dicen que las mujeres pasan casi el doble del tiempo que los varones encargadas de los haceres domésticos. Eso no es poco, es muchísimo. Y esa investigación incluso fue hecha en un tiempo donde no había el COVID. Imagínense lo que pasa ahora. Y también está bueno pensar que muchas de esas mujeres lo hacen porque se sienten obligadas a eso por recibir menos que sus maridos. Ya sabemos que es reconocido que los sueldos de las mujeres son inferiores y por ahí me encantaría pensar que cuando las empresas vuelvan a funcionar, es probable que las mujeres sigan responsabilizadas por el cuidado y tal vez regresen de manera más tardía a sus empleos, porque cuando vuelven sus parejas, ellas tienen que quedarse ahí porque las escuelas, bueno, ya sabemos que van a tardar más a volver. Y también acá mencionar que muchas de esas mujeres están en lockdown o en aislamiento obligatorio con sus apostadores. Yo puedo compartir que tengo una alumna, yo soy profesora de portugués acá, y yo tengo una alumna que me vino a hablar en particular y estaba mal porque no podía cumplir con sus tareas y sus cosas porque estaba viviendo con su ex y en una situación muy complicada y como que estaba casi llorando, me vino a buscar, a pedir por favor para intentar plazos más flexibles, por supuesto, porque ya no podía más con toda la situación que vivía en su casa. El aumento de la violencia doméstica es un facto, pero quisiera acá también ir más allá de eso, de pensar la violencia, no solo la violencia física, sino también las muchas formas de violentar a una persona, ¿no? Y, por ejemplo, quisiera mencionar que los derechos sexuales y reproductivos también de las mujeres andan siendo violados. Tengo acá como para compartir el caso de un hospital que está ahí en São Paulo, y que es un hospital referente
en el trato de los casos de aborto, o sea, de interrupción del embarazo. Y acá no menciono la lucha por el derecho a la interrupción del embarazo, ni siquiera entro en eso, sino que lo estoy tratando de los que ya son previstos en la ley de Brasil, y que de la nada el servicio de este hospital fue suspenso, para que ahora pase a ser un espacio de tratamiento de gripe. Y eso dejó a muchísimas mujeres abandonadas sin saber lo que hacer, porque ya es una burocracia infinita para acceder a este derecho, ya sabemos más o menos por qué, y siguieron así con este hospital cerrado para esta actividad, un hospital que trataba de más de la mitad de los casos en São Paulo. Por fin, también sin extenderme mucho, también para dejar el espacio a las discusiones, quisiera llamar la atención de algunas cosas puntuales que pueden pasar, como ha pasado en Panamá, Perú y Colombia. Los compañeros y compañeras que están acá, que viven ahí en estos países, si me equivoco, por favor, díganme, pero que se han instrumentado para definir las salidas a la calle por sexo de la persona. O sea, reafirmando el determinismo biológico sin considerar para nada las definiciones de género y exponiendo a las personas no binarias a la persecución y la criminalización de nuevo. Y de hecho pasaron algunos casos de personas que fueron interpeladas por la policía y que se quedaron mal porque eran personas trans o aún personas no binarias, ¿no? Y son discusiones que vienen avanzando también en los campos de los estudios de género y LGTBI. No ser contemplados y contempladas en las políticas públicas necesariamente va a profundizar la posición de marginalidad que nos impone en el Estado, ¿no? Entonces está muy bueno repensarlos y poder contemplar a las personas en su diversidad. Quedarse en casa tampoco es siempre una garantía de seguridad. Haya vista los casos de las mujeres que están en lockdown con sus abusadores, también a los jóvenes y las jóvenes LGTBI que muchas veces se quedan en casa con su familia, que no les aceptan, y es un momento de mucha complicación para estas personas. Y quisiera aclarar que no soy contra el aislamiento obligatorio, ya sé que es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer en este momento nosotros. Lo que estoy planteando es una mirada hacia eso, de manera a garantir que las personas puedan cumplir eso de una manera segura, sin exponerse a riesgos múltiples. Así me parece que una mirada feminista que se aprofunde en esas cuestiones nos enseña que la violencia de género extrapola la violencia física, no es y tampoco es un fenómeno individual, sino que tenemos que encararlo como un problema estructural. O sea, el enemigo no es el hombre, entre comillas. Tenemos que pensar en la estructura. Esa es la manera de avanzar en esas cuestiones, me parece. O sea, imaginen todo lo que se puede aportar a las discusiones sobre economía si pensamos en división sexual del trabajo y feminización de la pobreza, por ejemplo. Y en los casos de política y liderazgo, cuando vemos que se multiplican las noticias de éxito de los países que están liderados por mujeres en el combate al COVID. Bueno, la propuesta de esa pequeña exposición no es reproducir respuestas, ni siquiera proponer respuestas rígidas, tampoco se trata de traer o trabajar preguntas habituales, más que nada que hagamos nuevas preguntas, que ponemos ahí, que quisiera que pusiésemos una mirada distinta, porque por supuesto esta situación nos involucra a todos, pero que también se presenta de distintos modos a cada uno de nosotros, varones, mujeres y personas con distintas identidades de género. Bueno, agradezco a ustedes por la escucha y nada, me quedo abierta a las discusiones. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Bianca. Tu castellano, dicho sea de paso, ya supera con creces al mío, ¿no? Ya yo quisiera hablar castellano como tú lo hablas. Gracias. Este es un tema del cual no porque se hable y se vuelva a hablar y se vuelva a hablar, realmente se está tomando conciencia. Es una cuestión gravísima, gravísima. Siempre a lo largo de la historia
las pestes han tenido ese efecto colateral de poner en evidencia las fracturas que tiene una sociedad determinada, las asignaturas pendientes, así como se ha puesto en evidencia en nuestros países la pobreza, las atroces diferencias sociales y económicas que existen en nuestros contextos, también la situación de grupos especialmente vulnerables. Y hay que considerar que uno de esos grupos especialmente vulnerables es la mitad de nosotros. Porque, o sea, dice, bueno, las minorías. Bueno, ¿desde cuándo la mujer es una minoría, no? Y es verdaderamente un problema muy, muy serio, muy, muy grave, y también el problema que se suscita, como bien lo mencionabas, Bianca, para las personas LGBTI. Hace poco lo estuvimos conversando con Damián González Salzberg, que no sé si estará hoy acompañándonos, es posible que sí, que además va a dar ahora un curso sobre este tema en el módulo 4 del programa de doctorado, porque es realmente un tema que nos tiene a todos terriblemente preocupados. En la siguiente exposición tendremos otra mirada brillante, otra mirada femenina, creo que son prácticamente sinónimos las dos cosas, pero que viene de otra tierra que también nos es muy querida, que es el Ecuador. Pero para presentarla a mi destacadísima amiga Ana Eulalia Salgado, tenemos una persona que es un verdadero privilegio contar con ella como presentador, ya que se trata de Francisco Rodríguez Auré, excelentísimo decano de la Universidad Autónoma de Chile, y dejo la palabra a él para la presentación. Adelante, querido amigo Francisco. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadas autoridades de la universidad, estimado director y amigo doctor Ricardo Rabinovich, estimados profesores doctores, estimados expositores, estimados compañeros del doctorado, estimados amigos. Para mí es realmente un placer y un honor ser presentador en este ciclo Dialogando desde el Sur, denominado en esta oportunidad Derechos Asistenciales, Sociedad e Historia. Antes de iniciar una breve presentación, quisiera que me permitan enviar un saludo de esperanza y sentir a millones de personas en el mundo que están sufriendo esta terrible pandemia del COVID-19, en particular a los sectores más vulnerables que están sufriendo el doble. Le pido a Dios desde la Facultad de Derecho para que esto pase luego y renazca una nueva sociedad. Volviendo a lo propio, me corresponde presentar a nuestra compañera ecuatoriana Ana Eulalia Salgado Córdoba, que nos hablará acerca del derecho a la identidad cultural de los pueblos originarios. Eulalia es madre de 8 hijos, de una familia de juristas, en la cual 3 de sus hijas son abogados. Eulalia también es abogada de profesión, convención en Derecho Procesal. Su tesis de pregrado la realizó en Participación Ciudadana desde el enfoque de derechos. Tiene una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es máster en Derecho sobre sistemas de prueba legal y libre valoración probatoria. Además, es magíster en Gerencia de la Educación con una investigación de grado en sistemas tutorial en la educación a distancia. Eulalia también tiene el grado de doctora en sistemas de evaluación en el campo de la educación por la Universidad Católica del Ecuador. En su campo laboral es de formación docente, se ha dedicado a la educación en diversos niveles, nivel inicial, básico y superior. En los últimos 6 años ha incursionado en el derecho, desde el año 2014 a la fecha. Eulalia, mi amiga y compañera, es apasionada por lo jurídico, precisamente en encontrar respuestas y soluciones a las ilegalidades en el área de la educación. En sus intervenciones en clase se evidencia su preocupación por los derechos de las minorías, y en particular los derechos de los pueblos originarios. Eulalia declara que se incorporó a la UBA
en busca de una visión innovadora en el énfasis de lo jurídico y sus efectos en lo social y político. Ella valora mucho el prestigio de la Universidad de Buenos Aires y más aún de su Facultad de Derecho, por su calidad humana de los profesores que son más cercanos a sus estudiantes. Y dice que lo vivenció cuando estuvo en la Universidad de Salamanca de España. Señores, sin mayores preámbulos, dejo con ustedes a mi compañera y amiga Ana Eulalia Salgado. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por su presentación. Permítame también, en primer momento, expresar mi agradecimiento a Ricardo y al nombrarlo a usted, a la UBA, por las experiencias maravillosas que están permitiendo en mi desarrollo profesional y personal. Y realmente estoy muy emocionada de tener esta presentación que yo pensé hacerla en forma presencial en el mes de abril, pero por las circunstancias que se han desencadenado, yo dije, no puedo, o sea, dejar aquella ilusión de participar algo de mis inquietudes y conocimientos sobre el tema que estoy trabajando de mi tesis doctoral, y debo asumir el reto de hacerlo a través de esta tecnología, que debo confesar a ustedes que estoy muy poco familiarizada y me pone realmente en un nivel alto de estrés. ¿Qué no voy a tener esa satisfacción de mirar aquí a docentes que los he tenido en el aula y que han entregado todo para el bienestar de los estudiantes, que viajamos tantas horas y invertimos bastante dinero y nos sacrificamos por llegar a ese conocimiento de una universidad de tanto prestigio? Y reitero, Francisco, y quiero hacer caer en cuenta esa calidad humana de los docentes que están próximos a nosotros los estudiantes, es algo realmente invalorable. Bien, deseo hacer unas puntualizaciones sobre esta exposición que va a ser muy breve porque no tengo gran dominio de la temática. La estoy iniciando y se parte también de una agenda afectiva. Yo en mi infancia viví en una hacienda en donde conocí y experimenté muy de cerca las condiciones de los indígenas. Siendo niña todavía, tuve las experiencias de ver a mi abuelo, de ver a mi madre, cuál era el esquema con el que funcionaba su relación en relación a los indígenas. Desde ese momento yo tuve una expectativa y un sueño de algún día realizar una investigación sobre los pueblos indígenas. El tema que voy a iniciar a puntualizar es ese derecho a la identidad cultural del pueblo indígena, la trascendencia que tiene este derecho porque toca la existencia mismo de los indígenas. Estamos hablando de su supervivencia, porque la identidad toca las fibras más íntimas de la existencia y de la vida de una persona. No solamente está ahí su nombre, su edad, están sus logros. No, es un cúmulo de historia. Y ese trayecto histórico es de siglos. Y luego se une con el devenir, con el presente, y se proyecta al futuro, a esa existencia para el futuro. De ahí que es necesario tener una visión diferente, de percepción, no solamente de autopercepción, sino también de pertenencia a un grupo. Esa identidad y cultura nos tiene que haber a nosotros abrir una imagen de quién soy yo frente a los demás y quiénes son los demás frente a mí. Porque si yo, además de respetar al grupo al cual me pertenezco, reconozco, valoro y respeto al grupo que no pertenezco,
que eso es la identidad en una dimensión dinámica de su construcción, que no es un concepto acabado, es un concepto en construcción permanente, entonces nos va a permitir hacer cambios en las inequidades de la sociedad en la que vivimos, porque solamente reconociendo a los demás podemos nosotros construir procesos de paz, procesos de convivencia armónica en nuestra sociedad. La identidad implica dialéctica, implica respuestas de los demás con uno mismo. Es una construcción, como lo digo, permanente. También esa identidad va a cumplir unas funciones muy importantes que están relacionadas con el proyecto de vida del individuo. Van a estar relacionadas con elementos de la dimensión afectiva de la vida, no solamente del conocimiento, de la teoría, de la epistemología, no. Va a incursionar en lo que es la axiología, en lo que es la teleología, lo que es un proyecto de vida, porque en esa dimensión de la identidad están valores, una constelación de valores. Tras los valores están las acciones, están las actitudes, está nuestro pensamiento que modela nuestra conducta. Y tanto en el grupo al que me pertenezco como al grupo del cual no soy parte, se mueven esos valores fundamentales vinculados a los derechos, a la paz, a la justicia, a la igualdad. Y precisamente cuando se vulnera los derechos de los pueblos indígenas, estamos vulnerando su propia existencia y su opción de tener la construcción de esos valores que acabo de mencionar. No se puede hablar de identidad y cultura si estamos estructurados en un sistema de poder que lesiona y fragmenta gravemente la igualdad. La igualdad entendida como diferencia, porque la igualdad exige el respeto a la diversidad. Yo a mis alumnos en las aulas de la universidad les pongo el ejemplo de cómo es cada dedo de nuestra mano. Y si nos mandamos a hacer un guante, nos mandamos a hacer a la medida de cada uno de nuestros dedos. Así debería ser el respeto a la diversidad de los pueblos indígenas, lo cual no se trata de pocos pueblos y nacionalidades. Las fuentes nos dicen que existen en el mundo 370 millones de indígenas. En el Ecuador hay un 8% de población indígena, en Bolivia un 62%. Y así en cada país puede ser mayor o menor el porcentaje, pero son vidas humanas, son familias, es historia, es identidad, es cultura. Y la concepción de cultura tampoco es algo simple, reviste complejidad igual que la identidad. A mí me ha quedado grabada una frase que leí en una obra de Mantovani que dice: la cultura es la sangre del pueblo que recorre por sus venas. Entonces está tocando lo más íntimo de la vida. No es un conjunto de creación y transformación de objetos y nada más. Es espiritualidad, es el vínculo con lo que nos rodea y con lo que son expectativas y fines de la existencia. Esa cultura en relación a los pueblos indígenas tiene varios componentes que no los hemos dado importancia y que quizás con el sistema opresor que nos rige hasta van desapareciendo. Me refiero, por ejemplo, a la lengua. Me hubiese encantado a mí conocer el quichua y no solamente que me torturen con el inglés. Entonces tenemos un sistema que de hecho marginó y excluyó a nuestro pueblo indígena y que creó y construyó las distancias en nuestros mecanismos mentales
para considerarnos tan diferentes y para crear nuestra identidad y cultura excluyendo al grupo donde están nuestros orígenes. Esa cultura referida a esa lengua es el elemento más básico de comunicación. Pensemos nosotros si nos quitan el español para comunicarnos con los demás. ¿Qué nos pasaría? Y a los indígenas sí, eso sucedió, porque fue avances posteriores cuando los gobiernos, por ejemplo, en Ecuador, atienden la educación intercultural. Ya la Constitución del 2008 tiene grandes avances, pero se ha recorrido mucho camino todavía al margen de reconocer esos derechos de los pueblos. Tenemos también dentro de lo que es la cultura indígena, la tierra y el territorio, que muchas veces jurídicamente nosotros queremos calzar la concepción de un derecho occidental a lo que es el derecho indígena. Para los indígenas, la tierra es algo sagrado, es su madre. Los andinos dicen Pachamama. En otras comunidades tienen sus nombres para expresar hermano mayor, hermano menor. La tierra es algo con los que ellos guardan una relación espiritual, no de dominio para la venta ni para la posesión, no, es donde están los frutos que están relacionados con su subsistencia y con su vida. El concepto de territorio es diferente. Ahí el pueblo indígena sí le da un elemento del poder y de la organización. Entonces, esta problemática de conceptualizar y querer entender otra cultura desde nuestros esquemas que son diferentes, trae mucha injusticia y se cae en violación de derechos. Además del territorio y de la población, de la tierra y el territorio, tendríamos que dar una mirada a la religión, a las creencias, a esos elementos que también forman la cosmovisión de nuestro pueblo indígena. Y tenemos que respetarlos, no sustituirlos ni reemplazarlos, ni tratar de que esa cultura indígena asimile nuestra cultura occidental. No, tenemos que tratar de revalorizarla, reconocerla y hacer que el pueblo indígena siga adelante en la lucha de rescatar sus ancestros, porque más o menos ya tiene una decena de 10 años, 15 años, en que los pueblos indígenas, en el caso de Ecuador, sobre todo a través de la organización política, han conquistado, han llegado a tener ya espacios de participación. Tanto es así que hay indígenas que tienen y han cumplido su función de alcaldes, de consejeros, han llegado a la asamblea o parlamento. Entonces, están demostrando su capacidad, están demostrando su pie de lucha y tiene que ser aquello motivo de reflexión para los gobiernos para cambiar las políticas públicas. Yo no creo que sea imposible hacer el análisis de lo que es la identidad y la cultura de nuestro pueblo ecuatoriano en general y dar una respuesta y marcar procedimientos para que no se fracture a esos pueblos, que además son parte de nosotros mismos. Y el último aspecto que quiero recalcar es que he reflexionado mucho que existe normativa jurídica a nivel internacional para proteger e impedir la vulneración de los pueblos indígenas.
Tenemos las convenciones de 1992 que hace una mirada hacia la biodiversidad. Tenemos convenciones del 2005 que hace una mirada respecto a la expresión cultural. Tenemos otros instrumentos, una convención del 2007 que reconoce derechos colectivos, derecho a la identidad y derecho a la cultura. Pero entonces, ¿dónde están las causas para que no se logre el objetivo internacional, la lucha de algunos gobiernos, si así podemos llamar, porque a veces pongo en tela de juicio el interés mismo del poder cuando se trata de hacer estas reivindicaciones, pero resulta un fracaso, porque igualmente se puede hacer mucha investigación de todos los casos que se dan de la vulneración a pueblos en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, con los nombres de las comunidades y con las lesiones que se hace a cada una de las comunidades. Yo en mis pocos conocimientos que tengo, más o menos me dirijo a cómo no hay una fuerza vinculante con carácter de ley que cree una obligación a los estados, sino simplemente se queda en unos principios de carácter moral o de ética, que simplemente no tienen obligatoriedad, no tienen fuerza de ley y por eso no se respeta. Entonces hace falta buscar respuestas para solucionar este problema que puntualizo. Y por último, puedo compartir con ustedes que estoy muy interesada en leer el aporte de una autora, Iris Marion Young, que desde un planteamiento de las 5 caras de la opresión trata de explicar la vulneración de los derechos. Esas 5 caras de la opresión van desde la exclusión, la explotación, la marginación, la violencia y el imperialismo cultural. Entonces, cada una de esas aristas debe ser tratado desde el aporte interdisciplinario, sostengo yo, no solamente de lo jurídico, porque igualmente yo creo que lo jurídico viene a perder vitalidad en la vida de los pueblos si no se vincula a la historia, a la sociología, a la antropología y a todas las ramas del saber. Entonces ahí sí va a ser factible, o sea, obtener legislaciones que vayan encauzándose a lograr transformaciones, siendo esa transformación que empieza desde nuestra propia mentalidad y actitud de vida hasta las colectivas y la del conglomerado social que abarque la población de un país y la interrelación con los otros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Eulalia. A ver si se me escucha. Muchísimas gracias, querida Eulalia. No sé si me estás escuchando, Eulalia. Sí, lo escucho. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, querida Eulalia, que habrás notado, igual sucedió con la exposición de Bianca, que mientras hablaban llovieron los comentarios elogiosos en el chat, que es esta manera que hay ahora de ir manifestándose durante las exposiciones. Marlon Chiriboga, mi querido amigo, compatriota tuyo, manifestaba un deseo, el de su exposición recorriese el mundo. Pocas veces uno tiene la posibilidad de conceder un deseo. Y este es uno de esos casos, Marlon, porque las exposiciones están siendo grabadas y van a ser luego
colocadas en el YouTube y en consecuencia, sí, señor, van a dar vuelta al mundo. Y seguramente miles de personas en diferentes países van a poder enriquecerse con los contenidos que se están regalando hoy en esta reunión internacional nuestra. Muchísimas gracias. También Marlon mencionaba, Marlon en un alarde espiritista, Eulalia, decía que seguramente el espíritu de la gran Matilde Hidalgo Procel, la primera mujer médica del Ecuador y la primera mujer que sufragó en América del Sur, está escuchando tu exposición y entonces se regodea en el cielo con gran felicidad. Qué bueno que hayamos escuchado en este primer espacio las dos exposiciones que trajeron la voz de gente que necesita tener más voz. Así que ahora vamos a concluir con un broche de oro que va a ser presentado por una querida y brillante amiga colombiana, que es Ludy Santiago, quien tendrá a su cargo la presentación de la expositora argentina Silvia Giurlani. Así que te paso la palabra, Ludy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un saludo para todos los compañeros de nuestra querida universidad, a todos los docentes, a los directivos. Como dijo el doctor, les habla Ludy Valentina Santiago desde Bogotá, Colombia. Antes de hacer lo correspondiente, yo sí quiero públicamente agradecerle a nuestro director, representante de una de las mejores universidades del mundo, por darnos esta posibilidad en un momento tan difícil, en un momento o en un panorama tan difícil mundial, donde de verdad las esperanzas se pierden, donde la incertidumbre se apropia, y él con esta plataforma telemática nos ha dado esa gran felicidad de entender que el mundo sigue y que el mundo es de oportunidades. Para usted, y más aún, doctor, con esas ganas todos los días de levantarse uno a pararse, que nunca lo había hecho enfrente del computador, con un equipo tan maravilloso de docentes que están trabajando para nosotros. Gracias a todos ustedes. Después de hacer esta pequeña intervención, voy a hacer lo correspondiente de presentar a mi colega, a mi compañera de módulo, abogada, una persona que realmente el corazón es, claro que el corazón es la Universidad de Buenos Aires, la UBA, abogada de nuestra querida universidad. Tiene posgrados en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Posgrados en cursos de programas de actualización en Ciencias Jurídicas, y además de eso ha complementado la formación pedagógica de la carrera de docente, y todo de la Universidad de Buenos Aires. Adicional a eso es docente de la Cátedra Historia de Derecho Argentino del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, la UBA. Es activista. Como activista de derechos humanos ha tenido el apoyo de la ONU, de UNESCO, de la UNICEF, de la OEA y de diferentes ministerios del Estado Nacional de Argentina. Preside el Foro Universal para la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, y es embajadora de paz de la MMP, PEA y UNESCO. La doctora Silvia ha escogido un tema de gran relevancia, no solo mirándolo desde el punto de vista histórico, sino su evolución y el impacto que a hoy, siglo XXI, pleno siglo XXI, ha tenido ese reconocimiento de los derechos humanos.
Ella, la doctora Silvia, denominó a su conferencia, la ha denominado a 25 años de la Declaración de Beijing por los Derechos de las Mujeres. Entonces los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Silvia, adelante. Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Ludi, por tu linda presentación. Un gusto haberte conocido. Muchas gracias, doctor, por haber hecho posible este evento, a pesar de todas las dificultades. Muchas gracias por su apoyo y estímulo de siempre a todos. También quería agradecer a todos los profesores que nos acompañan en todo momento, a los compañeros, a todos los colaboradores del departamento, a toda la universidad, que, bueno, que todos estamos en esta situación y llevándola muy bien. Bueno, la conferencia de hoy, lo mío quizás es un poquito más, vamos a ver un poquito de historia, y es un poco más académica. Bueno, vamos a empezar. Ha sido un placer escuchar a las compañeras realmente. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con mi conferencia y vamos a remontarnos un poquito en la historia y vamos a ver que en el siglo IV a.C., Platón, en su obra de la República, nos decía que en la mujer, pues como en el hombre, hay una misma naturaleza, la custodia de la polis, y solo que es más débil en aquella y más fuerte en este. Y Aristóteles, a su vez, expresaba en su obra Política que por lo tanto es claro que hay una virtud propia para cada uno de ellos y que no es igual la templanza de la mujer y del hombre ni su valentía, sino que una es la valentía del poder y la otra del subordinado, y así en forma semejante con las demás. Vemos que a través de la historia, la humanidad, las mujeres han sufrido todo tipo de desigualdades y de violencias. Desde 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, las Naciones Unidas son el espacio más relevante de la comunidad internacional, donde establecen los compromisos jurídicos y políticos para la igualdad de los derechos en general y los derechos de las mujeres en particular. Este movimiento mundial de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, basado en acuerdos políticos, se inició con la primera Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, llevada a cabo en México en 1975, seguida de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, adoptada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, seguida por las conferencias de Copenhague en 1980, la de Nairobi en 1985 y Beijing, la cuarta conferencia, en 1995. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 1994, conocida también como la Convención Belén do Pará, fue la pionera en el desarrollo de un instrumento que fue jurídico internacional vinculante específico, que reconoce el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Vemos que la Declaración de Beijing va a incorporar todos estos logros de las conferencias y de los tratados anteriormente citados, sin olvidarnos de la Declaración de Viena de 1993 y la reafirmación de definiciones de la Conferencia del Cairo de 1994, incluyendo una recomendación a los estados
de revisar sus legislaciones punitivas y con el agregado de un párrafo sobre los derechos humanos en general. Entonces, de esta forma, se va a consolidar a nivel mundial 5 décadas de avances jurídicos dirigidos a trabajar por la igualdad de género, tanto en las leyes como también en la práctica. El propósito fue garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Vemos que la declaración fue adoptada unánimemente por 189 países, con el fin de generar programas y políticas públicas medibles cada 5 años, y el objetivo del logro de los derechos de las mujeres y las niñas necesarios para el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. La declaración fue vanguardista, marcó un hito histórico, porque fue el plan más progresista que existió en el mundo respecto del acuerdo de compromisos en la promoción de los derechos de las mujeres, su empoderamiento e igualdad de género. Y aún hoy, 25 años después, sigue vigente. La plataforma de acción de Beijing formuló compromisos en 2 esferas con especial preocupación, que fueron la mujer y la pobreza, la educación y la capacitación de la mujer y la salud, la violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña. La declaración especifica que el adelanto de la mujer y el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social que no deben encararse aisladamente, como un problema de la mujer. Únicamente después de alcanzados esos objetivos, se podrá instaurar una sociedad que sea viable, justa y desarrollada. La potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre son condiciones indispensables para lograr la seguridad social, política, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos. Por ejemplo, en cuanto a la esfera de derechos humanos, en cuanto a sus objetivos estratégicos, podemos encontrar que están el de promover y proteger a los derechos humanos de la mujer mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También la de garantizar la igualdad y a la no discriminación ante la ley y en la práctica, y de fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos elementales. Estos documentos de Beijing conectaron el activismo con los movimientos femeninos a nivel mundial y junto con los gobiernos, la sociedad civil y el público han producido cambios y mejoras en la vida de las mujeres. Sus objetivos y compromisos han sido monitoreados e impulsados quinquenalmente. En este año 2020, el 9 de marzo, los Estados miembros de la ONU, reunidos en su sede de Nueva York, durante la 64 periodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y en conmemoración del 25 aniversario de la Declaración de Beijing, hicieron un balance de los derechos de las mujeres y aprobaron una declaración política, renovando así su voluntad acerca del tema. En esa ocasión, el secretario de Naciones Unidas presentó un informe realizando una evaluación participativa
sobre los derechos de las mujeres en combinación con datos y análisis mundiales. La ONU publicó el informe de revisión de los derechos de las mujeres a 25 años de la declaración, examinando progresos y también obstáculos. Además, 171 gobiernos presentaron informes nacionales y activistas de la sociedad civil contribuyeron a los exámenes nacionales y regionales. En la declaración política, los y las líderes examinaron la valorización y analizaron la situación de las mujeres y el surgimiento de nuevos desafíos y también nuevas medidas a adoptar. Celebraron los progresos conseguidos y además expresaron preocupación por el bajo ritmo de los progresos, que en algunos ámbitos fue muy desigual y en general no fue lo suficientemente rápido ni profundo, existiendo aún prácticas que son discriminatorias, de feminización de la pobreza y obstáculos estructurales. Se comprometieron a acelerar los tiempos e intensificar los esfuerzos para así implementarse más eficazmente y plenamente la declaración. Algunos puntos del informe manifiestan, por ejemplo, el punto 7, que reconocemos que la pobreza, la desigualdad económica mundial y la falta de distribución equitativa de los beneficios del desarrollo dentro de los países, y entre ellos, son los desafíos fundamentales para la aplicación de la declaración. Y en su punto 8, reconoce también que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental como agentes del desarrollo y que no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de los derechos y también de sus oportunidades. El sistema multilateral de las Naciones Unidas trabaja en forma conjunta, en coordinación, optimizando así recursos y resultados. Y ONU Mujeres, dentro del mismo, tiene el mandato de liderar, de promover y de coordinar esos esfuerzos para avanzar en la plena realización de los derechos y oportunidades de las mujeres. Y en ese sentido, ha señalado avances y también tareas que han quedado pendientes. Dentro de los avances se puede hablar del avance con relación al derecho a las niñas. Más países hoy tienen paridad de género en la educación, por aumento de la cantidad de niñas escolarizadas, con una mejora en sus niveles educativos, aunque aún no se reflejan esas mejoras en la ocupación ni en los salarios en su adultez, ¿no? La disponibilidad y la accesibilidad de la educación de las niñas, de las jóvenes y adultas, y también en mantener las temáticas de género en los planes de estudios, es altamente relevante para así hacer la diferencia en sus posibilidades. Y a nivel mundial, solo nos consta que el 35% de las jóvenes pueden acceder a estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y solo un 30% puede recién acceder a la investigación. Como otro avance que se puede nombrar, es que incorporó y brindó importancia a la perspectiva de género a nivel mundial, porque fue pionera en introducirla en un marco normativo como una estrategia clave y orientadora a los países y a las entidades para que alcancen así la igualdad de género, aplicándolo activamente a sus programas y a sus políticas. También como otro avance es que promovió la agenda de eliminación de la violencia contra las mujeres y así instó a los países a ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También instó a elaborar un protocolo facultativo para la denuncia de violación de derechos en busca de justicia. Y también desarrolló activismo de maneras diferentes. Por ejemplo, con campañas como son Generación Igualdad,
Dinó, Michú, Nunca Más, y entre otras. Cada vez más países promulgan leyes para promover el fin de la violencia contra las mujeres. Aún sigue siendo este un grave problema para resolver y está lejos de ser erradicada la violencia. También como otro avance se puede nombrar la consolidación en el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de la conservación ambiental y en la acción por el clima. En los últimos años hubo avances y aumentos en la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con el clima, aunque todavía no se logra la paridad de género. Su plena e igualitaria participación, incluso de las mujeres indígenas, mejora los resultados en términos de gobernanza y conservación, por lo que apuntó a garantizar oportunidades para que participen en todos los niveles de adopción de decisiones ambientales, así también como reducir los riesgos en los peligros ambientales que tienen para ellas, por ejemplo, las mujeres más pobres y los indígenas rurales, que son las más afectadas por los desastres naturales y las crisis climáticas que impactan en forma especial a quienes tienen acceso limitado a esos recursos y a la tierra, cuando mundialmente las mujeres representan el 14% de los propietarios de tierras agrícolas. También como otro avance podemos encontrar que es el de liberar el poder de liderazgo de las mujeres. Así impulsó la adopción de cuotas de género en el liderazgo político a nivel mundial, que tuvo importantes avances en igualdad de género en América Latina y en África Meridional, e iniciativas para la medición y mejora de datos sobre la participación política de las mujeres. Desde 1995 se duplicó la proporción de mujeres en los parlamentos y varios países hoy tienen consejos de ministros con equilibrio de género, aunque es todavía poco frecuente el compromiso con la paridad entre los géneros y entre todos los niveles y ramas de gobierno y de liderazgo. En sede de Naciones Unidas, que es un organismo comprometido con la distribución equitativa de los puestos de dirección y de liderazgo en la toma de decisiones entre hombres y mujeres, el objetivo es llegar a un 50% en el equilibrio de género. Actualmente, y en gran aumento, las mujeres representan el 44,2% de los profesionales y del personal con mayores niveles de responsabilidad, versus el 32,6% registrado en 1995. La directora de ONU, Mzimhle Lambo Kuka, manifestó que casi a 25 años de la histórica conferencia de Beijing, la realidad es que no hay un solo país que pueda afirmar que ha logrado la igualdad de género. A pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido demasiado lento para la mayoría de las mujeres y las niñas del mundo. Y en muchos lugares se perciben notables retrocesos contra sus dirigentes y sus propósitos. Como resultado de ello, las mujeres siguen siendo discriminadas y sus contribuciones siguen siendo infravaloradas. Trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones sobre sus cuerpos, sus medios de subsistencia y su futuro que los hombres, y sufren múltiples formas de violencia en el hogar, en el trabajo, en espacios públicos. El impacto actual del COVID-19 afecta también a las mujeres y a las niñas, por estar particularmente en riesgo, necesitando mayores protecciones. La resolución de la misma, en la cual las mujeres desempeñan un papel fundamental, deben incluir perspectivas de género para, desde allí, abordar las vulnerabilidades que se les presentan en el hogar. En la primera línea de acción de atención médica, en el mercado laboral y en sus consecuencias económicas. Un minuto, profesora. Bueno, el doctor Rabinovich señala que la idea de la esenciabilidad de los derechos considerados principales
implicaría que no se puede pensar siquiera en un ser humano que no tuviese esas prerrogativas. Un hombre o una mujer sin ellas, entonces estaría privado de la humanidad. A su vez, Neisser Fraser expresa que la injusticia de género solo puede remediarse mediante un enfoque que englobe tanto la política de redistribución como una política de reconocimiento. La superación de la injusticia en casi todos los casos exige tanto la redistribución como el reconocimiento, y el objetivo debe ser elaborar un enfoque integrado que englobe y armonice ambas dimensiones de la justicia social. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por los Derechos de las Mujeres en su 25 aniversario renueva los compromisos y continúa inspirando e impulsando el activismo en favor de la igualdad de género, con la mirada puesta en un logro de plenos derechos de las mujeres en todo el planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Silvia, por tu exposición, una clase verdaderamente. Muchísimas gracias y gracias por haberte adecuado al tema. La verdad que es una buena estrategia esa de que cuando a uno le dicen falta un minuto, cite al propio que le está diciendo que le falta un minuto. Ahí cómo se hace para decirle que pare si lo está citando a uno, ¿no? Esto no me lo habían hecho otras veces, es un poco golpe bajo, ¿no? Pero yo creo, querida Silvia, que esto que tú has planteado es desgraciadamente muy cierto. La verdad es que hablamos. Hace poquito los argentinos y argentinas tuvimos la oportunidad de presenciar algo absolutamente surrealista, como recordarás, o sea, 5 candidatos hombres a la presidencia de la República hablando sobre cómo tiene que haber paridad de género, ¿no? Sí. O sea, si eso no es un oxímoron, no sé lo que es. O sea, 5 candidatos hombres, ninguna candidata mujer, todos diciendo lo importante que era que hubiera paridad de género. No, bueno, hombre, si lo importante es que haya paridad de género, la mitad de vosotros tendría que ser mujeres, ¿no? Verdaderamente, y no todos hombres. Pero bueno, también me encantaría que la Corte Suprema de la mayoría de los países tuviera paridad de género y no que cuando se desocupa un lugar, luego diferentes presidentes de diferentes ideas manden 2 hombres para completar la Corte, caso de la República Argentina, y demás cosas semejantes, ¿no? Cuando las 2 facultades de Derecho más importantes y más históricas de la República Argentina tenían decanas mujeres. Sí. Pero a nadie se le ocurrió que esas 2 decanas, Mónica Pinto o Marcela Aspel, fueran enviadas a la lista, ¿no? Realmente asombroso. Gracias. Bien, queridas amigas y queridos amigos, disponemos de unos minutos. El mecanismo del Zoom es muy estricto. Ustedes tienen el dispositivo que se encuentra en participantes, abajo, donde están los 3 puntitos, para levantar la mano. A mí se me va a presentar en un orden estrictamente cronológico quienes han levantado la mano y pedido la palabra. Lo que sí les voy a pedir es que quienes hablen o pregunten lo hagan de manera muy rápida para que podamos aprovechar más el tiempo, porque hay poco que nos queda. Y segundo, que las personas, que hay algunas personas muy simpáticas y muy queridas que se han incorporado hace muy pocos minutos, por favor se abstengan de hacer preguntas, porque es altamente posible que pregunten sobre cosas que ya se han dicho y que no estuvieron cuando se dijeron. Entonces pido que por favor pregunten las personas que nos han estado acompañando desde, digamos, no el principio, pero más o menos el principio. Adelante, espacio para hacer preguntas. Levantando la mano, a mí me aparece que levantaron la mano y les voy dando la palabra. Para levantar la mano, repito, se pone donde dice participantes, sobre todo los que están con computadoras, con ordenadores, con computadores, y se busca abajo de todo, hay unos puntitos, se aprieta esos puntitos y dice levantar la mano o alzar la mano o hand up
o alzar a mão. Bueno, no parece que estemos teniendo los propios expositores. ¿Quieren hacer alguna observación a lo que han expuesto los otros? ¿Algún comentario o alguna cuestión? Pregunto. No estoy teniendo manos alzadas, posiblemente porque la gente ha quedado muy encantada. Veo que llueven las felicitaciones por el chat, pero yo no me voy a quedar así nomás. Voy a hacer lo que no se debe hacer. Voy a pedirle porque yo creo que ha cabido mucho de sociología en lo que se ha hablado, y yo le voy a pedir a la doctora Nancy Cardinó, que la veo ahí, la he visto muy interesada desde el principio, que nos haga alguna reflexión. Adelante, querida Nancy. Momento. Ahora, acciona micrófono ahora. Ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, preguntas, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, preguntas creo que tenemos todos los que estamos escuchando. Lo que pasa es que, ¿por dónde empezar, no? A Blanca le preguntaría cómo ve en el contexto actual las luchas dentro del feminismo, digo, y de cara a el posicionamiento de las mujeres y de el colectivo LGTBX o las letras que sean, ¿no? Y con respecto a Ana, en ese contexto, con respecto a Ana y Silvia, me parece que sería interesante también poner en diálogo a estas dos luchas, ¿no? Las que tienen que ver con género y las que tienen que ver con las comunidades originarias, pueblos indígenas, como se llame en cada uno de nuestros países, en nuestros derechos, ¿no? Porque efectivamente tenemos problemas de paridad de género, pero a nadie se le ha ocurrido ni siquiera pensar en nuestro país, en la Argentina, en un miembro de la Corte Suprema que provenga de comunidades originarias, y bueno, algunos de los países, por ejemplo, sí, Bolivia tiene esa posibilidad. ¿Cómo ven esto desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista sociológico, social o político, lo que fuera? Gracias, Nancy. Nancy disparó un misil nuclear. Vamos a ver, si responden rápidamente, nos quedaría lugar para las dos personas que pidieron la palabra, que son Marlon Chiriboga, que se estaba muriendo por hablar. Yo no entiendo por qué no había pedido la palabra antes y se la pasó mandando chat, y Andrea Gastrón. Así que, Bianca, adelante. Bueno, a contestar de una manera muy breve, yo veo las disputas entre los feminismos, que ellas vienen desde la diversidad, ¿no? Si tenemos dentro del grupo, del gran grupo mujeres, un montón ahí de especificidades, por supuesto que las discusiones y las distinciones van a emergir también, ¿no? Desde mi punto de vista, de donde yo los veo, a mí me parece que hay un poco que ver con lo que decía la compañera, la profesora Silvia también, que las luchas contra las opresiones de género no pueden venir solas, no hacen tanto sentido si vienen solas. Y desde ahí yo destacaría 3 puntos, 3 grandes pilares, que son las luchas, el combate al machismo, al racismo, y también a los problemas que tenemos de clase, el clasismo también, y poniendo ahí dentro del machismo y de las discusiones de género también la cuestión LGTBI. Entonces, para mí,
pensar los confrontos entre los feminismos es pensar diversidad y también desafiarnos a también ocupar el lugar de escucha activa, también de sentar y aprender. Hay un dicho de los yorubás que dice que quien no puede sentarse a aprender no se puede levantar a enseñar. Y yo creo que por ahí eso tiene mucho que ver también. Yo, por ejemplo, soy una mujer, soy blanca, soy una mujer blanca, yo vengo de Bahía, en Brasil, y eso como me construye de una manera, y que me hace, por ejemplo, que tengo que poner ahí interés en lo que dicen ahora los feminismos negros, no solo lo que dicen ahora, pero también lo que dicen desde siempre, que tienen un recorrido gigante, que por ahí es invisibilizado en el tiempo de la historia, de lo que cuenta desde los saberes hegemónicos, y que también tiene mucho que ver con lo que decía Eulalia también, yo creo, que me encantó todo lo que ella decía, en pensar en por qué están las personas que ocupan los espacios hegemónicos, ¿no? Y cómo podemos hacer para cambiar eso, para dar vuelta a las epistemologías del sur, los saberes postcoloniales y todo eso. Entonces, yo creo que para ahí el diálogo es solución, o sea, diversidad es solución, no debería ser un problema, sino una solución. Y bueno, acá voy a cerrar para que tengamos más tiempo, pero más o menos es un poco lo que veo pensando. Gracias, Bianca. Gracias, Bianca. Realmente coincido. Creo que la diversidad es lo más lindo que existe sobre el universo, ¿no? No sé quién podría considerar, aparte de Hitler y sus amigos, que la diversidad es algo malo, ¿no? El otro día hablábamos con mis alumnos en un curso de grado y me decían, ¿y uno cómo puede saber qué es lo que está mal? Le digo, mira, yo creo que hay un solo criterio que es básico. Todo lo que hizo Hitler está mal. Luego, a partir de ahí, hablamos otra cosa. A ver, Ana Eulalia, ¿qué dices? Sí, manifestaría que todos los problemas están conectados dentro de una sociedad, porque hay vulneración de derechos cuando no hay equidad de género, cuando hay exclusión por la orientación social, y son problemas complejos, pero esa complejidad no quiere decir que no sean solucionables y que no se trabaje en búsqueda de respuestas alternativas, que respetando las posiciones de cada grupo, de cada clase, de cada parte, o sea, no se lesione los intereses y los derechos de cada persona. ¿Cómo hacerlo? Desde el punto de vista de la sociología, yo creo que la herramienta de la educación entra directamente y es fundamental. Una nueva visión de la educación para crear y transformar las políticas y los sistemas curriculares es básico, porque estos son parcializados, que dan unas miradas muy estrechas de lo que es la vida, de lo que son los valores, de lo que son los grupos humanos. Entonces, mientras los niños, o sea, vayan siendo formados de esa manera equivocada, o sea, los logros sí que van a ser casi imposibles de alcanzarlos. Pero yo creo que la educación es una herramienta importantísima. Gracias, Eulalia. Silvia. Yo pienso que lo más positivo que tenemos a nivel, además de los logros internacionales, ¿no? A nivel país, es la gran cantidad de normas protectoras que se han legislado y también que ha habido avances y, y, que, y que pienso que también son muy buenas todas las políticas públicas que se han tomado en el país, en especial con el tema del COVID, con relación a la violencia de género. Entonces creo que en ese sentido vamos bien, pero es un tema muy complejo y que, bueno, va a llevar su tiempo también poder, en lo posible, superarlo, ¿no? Muchísimas gracias, querida Silvia.
le pediremos entonces a nuestro querido amigo Marlon que hable y dé su palabra con brevedad, por favor. Adelante, querido Marlon. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, perfectamente. Gracias. Ya, gracias. Primeramente, felicitar a todas las expositoras. Y mi pregunta va dirigida a Ana, pero basado en lo que estableció Bianca, en lo que dijo Bianca. Porque veo en Ana el desarrollo de lo que aspira Bianca. ¿Por qué lo digo? Primeramente, a Anita, Eulalia, felicitaciones porque mujeres como Matilde Hidalgo tendrían que estar orgullosas cuando la primera bachiller en el Ecuador y la primera médico le manifestaron que era un engendro del demonio porque quería estudiar y le cerraron las puertas de la iglesia para orar. Eran otros tiempos, otro momento. Soy un católico practicante, pero estos errores en la historia y esa fuerza de ese tipo de mujeres hacen que mujeres como tú hablen como hablan hoy en día. Ana, ¿cómo fue posible? Bianca dijo algo que me marcó mucho. Decía que en estos momentos la mujer no deja de su carga de trabajo. Y hago mea culpa. Mientras yo estoy en clases aquí en la UBA por 12 horas consecutivas, 10 horas, mi esposa está cuidando a los bebés, haciendo las tareas y sacrificando su vida intelectual estudiando. ¿Cómo hizo Ana para con 8 hijos, para con una sociedad un poco más severa que ahora, lograr llegar donde llegó? ¿Cómo nos podría servir de ejemplo, basado en esa preocupación de Bianca, que la mujer no tiene el espacio necesario para desarrollarse y usted lo ha hecho? Muchas gracias, querido Marlon, con la oratoria que te caracteriza siempre. Y Ana, una respuesta breve. Se te ve muy feliz, ¿no? Aparte de haber hecho todo eso, se te sigue viendo muy feliz, con una sonrisa muy grande. Bueno, en fin, yo quisiera puntualizar primero que estoy plenamente de acuerdo en toda la violación, la marginación, la exclusión, la discriminación que sufre la mujer. E incluso creo que sí la he sentido y la he vivido. Pero también ya es algo del contexto familiar. Dios me bendijo en que tenga un esposo que pudimos hacer un equipo de trabajo para llevar adelante en mutuo respeto las metas de cada uno. Pero de hecho que y persiste situaciones en que por tradición familiar, porque a veces digo yo el machismo está en la sangre, porque igual por nuestra edad somos nuestros padres muy antiguos y muy marcada la diferencia entre el rol del hombre y el rol de la mujer, pero con las luces del conocimiento sí se puede ir aminorando esas barreras. O sea, vuelvo a repetir que la educación es la clave y que da libertad y da realización plena. Muchísimas gracias, Ana. Cuando escucho estas cosas, en el fondo, recién Marlon hablaba de las religiones, decía yo soy católico militante. Yo en el fondo creo que la respuesta ha sido dicha varias veces y ha sido dicha a lo largo del tiempo y en las facultades de Derecho a veces la ignoramos. El amor es la clave de todo. El amor es la clave de todo. Si tú amas a otro ser humano, si tú, como decía Emmanuel Levinas, te entiendes mirándote en el otro ser humano, el machismo es absolutamente incompatible con el amor. La única relación compatible con el amor es la relación que se satisface en ver el florecimiento del otro. Yo creo que es tan sencilla la clave y fue dicha con tanta claridad en varios momentos, alguna vez ahí por Galilea, fue dicha tantas veces y con tanta claridad y en tantas religiones y en tantos idiomas. Es algo tan sencillo, ¿no? Es algo tan sencillo, pero generalmente de amor en las facultades de Derecho no hablamos. Yo te voy a pedir, querida vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales y brillante profesora y brillante socióloga, que aparte de todo has hecho la experiencia concreta y práctica de criar maravillosamente a tus hijas y además
una gran producción intelectual y demás. Te voy a pedir una cosa, como estamos con muy poco tiempo y tenemos que cerrar, que más que una pregunta hagas el cierre del evento. No sin antes recordarles que el miércoles que viene, en el mismo horario, les invitamos a todas y a todos a la segunda sesión del ciclo Dialogando desde el Sur, que va a tener otra vez, porque fíjese que nosotros no estamos en esto que ustedes criticaron, porque otra vez serán 3 expositoras las que tendremos. Así que muy bien, y estamos encantados y estamos felices. Doctora Andrea Gastrón, diga usted las palabras de cierre y reflexión de cierre de este excelente evento. Bueno, un orgullo, muchísimas gracias para mí. Cerrar la primera sesión, primer ciclo, dialogando desde el Zoom. La verdad es que estoy muy feliz y terriblemente emocionada porque las palabras de ustedes, de nuestros y nuestras maravillosas alumnos y alumnas, a mí me llegaron al alma. Quiero que sepan que para los profesores es una experiencia en algún sentido complicada, esta falta de cocorporalidad, y las palabras de ustedes, la verdad es que atravesaron las pantallas de la computadora. Fueron dichas con tanto cariño, desde el corazón, y al mismo tiempo las exposiciones brillantes de las 3 expositoras, usando el corazón y la cabeza y la inteligencia. Así que estoy terriblemente feliz, emocionada, y simplemente gracias por todo lo que escuché esta noche. Les mando un abrazo muy grande. Gracias. Nada más. Muchísimas gracias, querida profesora. Que están apareciendo las manitos de aplausos y los aplausos. Que tengan todas y todos una muy buena tarde, una muy buena noche, un muy buen amanecer para los que están del otro lado del Océano Atlántico, y seguimos en contacto. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias, Ricardo, gracias.